Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. En el 16º día de multitudinarias protestas en Irán, las víctimas mortales podrían superar las 6.000 según Iran Human Rights, número que contrasta con los 2.000 muertos que reporta el gobierno. La ONU condenó la represión de ciclo horrorífico de violencia. Día decisivo para la líder de ultraderecha francesa Marine Le Pen. Este martes regresó a los tribunales a la audiencia de apelación en la que se juega su futuro electoral para las presidenciales del 2027. Fue condenada en marzo del 2025 a 4 años de cárcel por malversación de fondos públicos europeos. Tenemos reporte. Agricultores franceses se manifiestan frente a la Asamblea Nacional en rechazo al Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Con banderas en mano y escoltados por sus tractores, reclaman que el tratado creará competencia desleal con productos más baratos provenientes desde Sudamérica. Iniciamos en Irán. En el 16º día de multitudinarias protestas en la República Islámica, las víctimas mortales podrían superar las 6.000 según Iran Human Rights, ONG que ha podido verificar 646, número que contrasta con los 2.000 muertos que reporta el gobierno de Masoud Pezeshkian. La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó la represión de los elementos de seguridad como un ciclo horrorífico de violencia contra los ciudadanos. Las manifestaciones iniciaron el 28 de diciembre contra la crisis económica y también la violación de derechos humanos. Escuchemos. Estamos horrorizados por la creciente violencia dirigida por las fuerzas de seguridad y los manifestantes en todo Irán, ya que los informes indican que cientos han sido asesinados y miles arrestados. El asesinato de manifestantes pacíficos debe cesar. El etiquetado de los manifestantes como terroristas para justificar la violencia contra ellos es inaceptable. Instamos a las autoridades iraníes a detener de inmediato todas las formas de violencia y represión contra los manifestantes pacíficos y a restablecer el pleno acceso a Internet y a los servicios de telecomunicaciones. Y lejos de una desescalada, Estados Unidos redobla la presión contra Irán con la amenaza de imponer aranceles del 25% a cualquier país que mantenga relaciones comerciales con Teherán en medio de una violenta represión interna que, según organizaciones de derechos humanos, podría haber dejado miles de muertos tras más de 2 semanas de protestas. Juan Pablo Lucumí tiene los detalles. Lejos de señales de negociación, Washington lanza una carta más contra el gobierno de Irán. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer aranceles del 25% a cualquier país que comercie con la República Islámica en un intento de presionar al régimen de los ayatolás. Con efecto inmediato, cualquier país que realice negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25% sobre todos los negocios que realice con los Estados Unidos de América. Esta orden es definitiva. Gracias por su atención. China afirmó que protegería sus derechos e intereses. El gigante asiático se ha consolidado como el principal socio comercial e importador de petróleo iraní, mientras que Irán sirve a Beijing como una fuente estratégica de recursos energéticos y una pieza clave para la conectividad regional. La canciller china hizo recomendaciones a los ciudadanos que viajan a la nación persa. Seguimos de cerca la evolución de la situación en Irán. Tomaremos todas las medidas necesarias para proteger la seguridad de los ciudadanos chinos. La ONG Iran Human Rights estimó que tras más de 2 semanas de protestas, la violenta represión del régimen ha causado la muerte de al menos 648 personas. Sin embargo, esta misma organización advirtió que la cifra real podría superar las 6.000 muertes. Este martes también se restableció la conexión telefónica internacional, aunque los iraníes siguen sin poder acceder a Internet o servicios de mensajería instantánea por un bloqueo impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, que según organizaciones de derechos humanos busca ocultar la magnitud del derramamiento de sangre.
Continuamos en Francia, día decisivo para la líder de ultraderecha Marine Le Pen. Este martes regresó a los tribunales franceses a la audiencia de apelación en el que se juega su futuro electoral para las presidenciales del 2027. La líder de agrupación nacional favorita de los sondeos fue condenada en marzo del 2025 a 4 años de cárcel. Y para ampliar, conectamos con nuestra periodista en París, Erika Olavarría. Erika, muy buena tarde para ti. Por favor, recordemos los hechos por los que se le acusa a Marine Le Pen. Hola Elena, bueno, es por desvío de fondos públicos y complicidad en el desvío de fondos públicos. Recordemos que esta investigación partió de una denuncia anónima y luego se hizo parte del Parlamento Europeo para denunciar que el partido de Marine Le Pen utilizaba los fondos europeos destinados a los asistentes parlamentarios de los eurodiputados para pagar el personal de su partido aquí en Francia. De eso se trató el juicio. Según el presidente de la Corte, hubo pruebas justamente para demostrar esto, que el partido de Marine Le Pen tenía serios problemas económicos y que el hecho de que cada vez aumentaba más sus diputados, tenía unos 4 al comienzo y finalmente ya en el año 2014 llegó a tener 29 diputados, eso le permitió financiar su actividad. Justamente lo que dijo la Corte es que era un sistema que duró durante 3 legislaturas hasta el año 2016, de 2004 al año 2016, que fue un sistema que fue impuesto de hecho y creado por Jean-Marie Le Pen y que luego Marine Le Pen como presidenta del partido no cambió el sistema, sino que siguió utilizando. Por ejemplo, ella misma está acusada por haber sido la presidenta del partido y haber impuesto este sistema, pero también por ella misma haber tenido 3 asistentes parlamentarios que eran entre otros su guardaespaldas, su secretaria y el jefe de gabinete de su padre. Erika, cuéntanos cuál es la importancia de este juicio para la carrera de la ultraderechista en la política francesa. Hablamos de un día decisivo. Sí, es un día decisivo. En realidad, la gran decisión llegará el 12 de febrero, como tú avanzabas, pues es muy importante, ya que recordemos que en primera instancia ella fue condenada a 4 años de cárcel, 2 con aplicación obligatoria, pero sobre todo a 5 años de inhabilitación para optar a cargos públicos. Para nadie es un misterio que Marine Le Pen quiere ser candidata a la elección presidencial del año 2027 y lo peor de esta pena de inhabilitación es que era con aplicación inmediata, lo que a ella le impediría justamente ser candidata a la presidencia. Ella ha cambiado, de hecho, su versión en las últimas horas. Ha dicho que si ella es condenada nuevamente aquí en este juicio, en que, ojo, podría incluso aumentar su pena, pues ella no va a ser candidata a la presidencia, aunque igualmente va a apelar a la Corte Suprema, que aquí en Francia se llama la Corte de Casación, la máxima instancia judicial, pero no será candidata. Así que hay quienes dicen que ya el partido y la extrema derecha está pasando la página de Marine Le Pen y en realidad ven mejor posicionado a Jordan Bardella, el presidente de su partido, que tiene 30 años y de hecho, según un último sondeo publicado este fin de semana, un 70% de los miembros de Agrupación Nacional del partido de Marine Le Pen están más contentos o consideran que Jordan Bardella sería un mejor presidente que la histórica líder del Frente Nacional y ahora Agrupación Nacional, Marine Le Pen. Así que eso es lo que ella se está jugando hoy en día. La estrategia del partido había sido presionar para que hubiera elecciones legislativas y obtener una mayoría absoluta. Recordemos que el partido obviamente está siendo cada vez más votado y modificar el Código Penal para que la inhabilitación no fuera inmediata, pero ya queda poco tiempo. Después de las municipales de marzo comienza la campaña para las presidenciales, así que es muy decisivo lo que ocurra durante este segundo juicio. Claro que sí, muchísimas gracias por la información desde París, Erika Olavarría. Y seguimos en Francia porque hoy se están produciendo protestas de trabajadores agrícolas en todo el país. Una de ellas, que bloqueaba la autopista entre Toulouse y Bayona, fue desalojada tras la intervención de la policía. Pero los agricultores llegaron a París en mitad de la noche y a primera hora de la mañana para lo que, según ellos, podría ser una larga protesta si no se manifiestan o se satisfacen sus demandas. A esta hora están, por ejemplo, frente a la Asamblea Nacional. Ampliamos a continuación. Ante la Asamblea Nacional de Francia, fardos de heno y un cartel que dice «Vuelve la revuelta de los agricultores». Cientos de trabajadores agrícolas entraron con sus tractores en la capital francesa al amanecer. Muchos han acudido por su enojo con el acuerdo comercial con el Mercosur. Aunque Francia se opone a él, se espera que el acuerdo de libre comercio con Sudamérica se firme el sábado. Y estos agricultores, como muchos otros en toda Europa, están protestando. Afirman que el acuerdo creará una competencia desleal. La France va voter contre le Mercosur, malheureusement.
Francia votará en contra del acuerdo con Mercosur, pero lamentablemente no hay suficientes países europeos que voten en contra como para bloquearlo. Por lo tanto, hay muchas posibilidades de que el tratado se apruebe. Y si se aprueba, tenemos medidas para bloquear a nivel nacional cualquier producto procedente de esos países. Estamos aquí hoy porque están a punto de firmar el acuerdo con Mercosur y la normativa de los productos que se importarán a Francia no respetan las normas francesas. Pero no es solo el Mercosur lo que ha hecho que estos agricultores protesten de forma intermitente durante meses. También están enojados por el sacrificio de animales afectados por la dermatitis nodular, las regulaciones y el hecho de no poder llegar a fin de mes. Lo que queremos es poder ganarnos la vida con nuestra profesión, así que ya lo han oído. Hay una determinación total. Creo que la razón por la que somos tantos en solo 24 horas es porque queremos respuestas reales. Por eso hemos venido a París, para obtenerlas. Uno de los sindicatos agrícolas más grandes de Francia, la FNSEA, ha dicho que están decididos a permanecer en la capital hasta que sientan que el gobierno los ha escuchado. En más información, en Estados Unidos, los estados de Minnesota e Illinois demandaron la administración de Donald Trump por los operativos a gran escala contra la migración y también el aumento de la presencia de agentes del ICE. Acusan de una invasión federal de las ciudades gemelas. Mientras tanto, en Minneapolis continúan las protestas contra el asesinato de Renee Nicole Wood, ciudadana norteamericana y madre de 3 hijos, en manos de un agente de inmigración que le disparó a quemarropa. Aquí los detalles. Acusan al gobierno federal de una violación flagrante de la Constitución de Estados Unidos. El despliegue de miles de agentes del Departamento de Seguridad Nacional armados y enmascarados en Minnesota ha causado un grave daño a nuestro estado. Esto es en esencia una invasión federal de las ciudades gemelas y Minnesota y debe parar. Mientras siguen las protestas en las calles, Illinois y Minnesota, 2 estados gobernados mayoritariamente por demócratas, demandaron a la administración de Donald Trump para suspender el incremento repentino de las redadas y el despliegue de más agentes federales en varias ciudades y estados. Una medida que condujo la semana pasada a la muerte de Renee Good, una mujer de 37 años, a manos de un miembro del ICE, el cuestionado servicio anti-inmigración estadounidense. Los líderes estatales y municipales acusan a Trump de abuso de poder por motivos políticos y raciales. La razón por la que Minnesota y Minneapolis son el blanco de estas acciones es porque tienen un gobernador demócrata, un fiscal general demócrata y alcaldes demócratas. Pero el gobierno republicano lo describe como una ofensiva contra la inmigración ilegal y otros delitos. Esta administración seguirá apoyando incondicionalmente a los valientes hombres y mujeres del ICE, incluido ese oficial en Minneapolis que actuó con absoluta justificación en defensa propia contra una lunática que hacía parte de un grupo organizado para interferir y obstaculizar las operaciones judiciales. Las demandas buscan, entre otros, la restricción temporal de las operaciones anti-inmigración y frenar tácticas como el uso de gas lacrimógeno o la invasión de propiedad privada, entre otros. Para finalizar, Grok, el asistente de inteligencia artificial desarrollado por la red social X de Elon Musk, se enfrenta a una creciente ola de críticas por su uso indebido en la producción de imágenes sexualmente explícitas y no consensuadas. Malasia e Indonesia fueron los primeros países en bloquear este asistente el pasado fin de semana, mientras que la Autoridad Reguladora de Seguridad en Internet de Reino Unido abrió una investigación formal sobre la plataforma. Más en el siguiente informe. Una simple solicitud basta para que Grok, el asistente de inteligencia artificial de Elon Musk, desnude a una persona en una foto. La proliferación de deepfakes sexualmente explícitos, en particular los que muestran a mujeres y niños, y su difusión en la red social X, han provocado una ola de indignación en todo el mundo. En Reino Unido, Ofcom, el regulador de seguridad en Internet, ha abierto una investigación tras informes considerados muy preocupantes, en particular sobre imágenes que podrían constituir pornografía infantil. Y el gobierno se prepara para promulgar una ley esta semana que penaliza la creación de este tipo de imágenes. Este nuevo delito penal prohibirá a las empresas proporcionar herramientas diseñadas para crear imágenes íntimas no consensuadas, abordando así el problema desde su origen. Ninguna mujer, ningún niño debería vivir con el temor de que su imagen sea manipulada sexualmente por la tecnología.
Estos anuncios forman parte de una ola de indignación internacional contra Grok. Su uso indebido ha provocado llamados a la acción en muchos países como Estados Unidos, Alemania, Francia y Australia. Este fin de semana, Malasia e Indonesia bloquearon por completo esta inteligencia artificial, considerando que los controles eran insuficientes para impedir la creación y distribución de contenido pornográfico. Elon Musk se ha opuesto públicamente desde hace tiempo a las medidas de control y regulación que califica de censura. El multimillonario declaró que cualquiera que usara Grok para crear contenido ilegal se enfrentaría a las consecuencias, pero minimizó en gran medida las preocupaciones sobre el contenido sexual en X. Ante las críticas, Grok ha limitado desde el viernes pasado el uso de su herramienta de generación de imágenes en X solo a los suscriptores de pago, una medida considerada insuficiente por muchos gobiernos y activistas. Fin del informativo, gracias por su compañía y hasta la próxima. Cada 30 minutos, France 24 les ofrece una actualización de los acontecimientos más importantes de América Latina y el mundo. Últimas noticias, contexto y análisis. Todo lo que necesitas saber para estar bien informado. Noticias en France 24 y france24.com.